Soy estudiante de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias Médicas. Mi tema es la replicación del ADN, un tema muy importante en biología molecular. Como proposiciones vamos a tener que la duplicación va a ser un mecanismo por el cual el ADN se va a duplicar, es decir, que vamos a tener otra copia idéntica a la primera. Este se va a llevar a cabo por medio de un mecanismo llamado semiconservador. Existen tres mecanismos, los cuales se van a explicar más adelante. El proceso de la replicación se lleva a cabo de manera bidireccional, es decir, en dos direcciones. Vamos a tener una hebra continua y una hebra la cual se va a formar de manera discontinua. Es decir, que nuestra cadena se va a sintetizar en dirección 5', 3' y 3', 5'. Los modelos de la replicación del ADN. Primero tenemos el modelo semiconservativo, en el cual cada doble hélice después de la replicación va a estar formada, es decir, una hebra original y una hebra nueva, como podemos observar en el primer modelo. El modelo conservativo, de aquí, se va a mantener la molécula original de ADN intacta, es decir, que no se va a mezclar, pero vamos a obtener una completamente nueva. En el modelo disperso se postulaba que cada una de las dos moléculas nuevas iban a estar formadas por hebras en las que se van a mezclar fragmentos originales, es decir, que vamos a tener como fragmentos discontinuos. Este proceso se llevó a cabo tanto en células eucariotas como procariotas. Primero se va a hablar de las eucariotas. El primer proceso es el de la iniciación, por medio del cual la topoisomerasa va a encargarse de desenrollar la doble hélice. Aquí vamos a encontrar que va a entrar en funcionamiento la enzima helicasa, la cual se va a encargar de romper los puentes de hidrógeno, es decir, que esta va a separar la doble hélice. La proteína SCB, que en este caso está representada por la bolita de color celeste, va a impedir que las hebras se vuelvan a unir. Es decir, que como resultado de este proceso vamos a tener que se van a crear varias burbujas de replicación, como podemos observar en la segunda imagen. El segundo paso que vamos a tener en este proceso es la elongación. En de aquí se va a llevar en sentido 5' a 3' en la hebra principal. La función del ADN polimerasa 3, es decir, que va a prolongar una nueva cadena a partir de una ya existente, no puede iniciar sola esta. Entonces, para lo cual vamos a necesitar la ARN primasa, que en este caso está representada por la bolita de color naranja. Esta de aquí es aquella que se va a encargar de crear el primer, o también conocido como ARN cebador, el cual nos va a proporcionar un extremo libre. A partir de es que la ADN polimerasa 3 va a ir añadiendo sus nucleótidos a lo largo de la cadena. Continuando con el proceso de la elongación, vamos a tener que tipos diferentes de ADN polimerasa 1 se va a encargar de reemplazar el cebador de ARN por ADN, en sentido 3 a 5 en la hebra rezagada. Por lo cual vamos a tener que la ARN primasa va a añadir el ARN cebador, y la ADN polimerasa va a colocar los nucleótidos complementarios a medida que ésta se va desplazando en el molde, como podemos observar en la primera. Es decir, que se va a ir desenrollando la doble hélice y la cadena va a ir creciendo de manera discontinua, como podemos observar en la última imagen, que vamos a tener primero fragmentos del ARN cebador, luego del ADN polimerasa, y así se forma la cadena discontinua, la cual va a tener un nombre. Estos fragmentos lo vamos a conocer como fragmentos de Okazaki. Después de esto vamos a tener que la ADN polimerasa va a cambiar el ARN, porque no podemos tener mezclado ARN y ADN, sino que vamos a cambiar ese ARN por ADN, como lo explicaba anteriormente. Como podemos observar en la primera imagen, la cual se está cambiando esa parte amarilla, la ADN polimerasa está representada por este cuadrado, va a cambiar estos fragmentos de ARN que existían en nuestra cadena. La ADN ligasa se va a encargar, que en este caso está representada de color azul,
se va a encargar de reemplazar estos fragmentos para que nuestra cadena sea totalmente continua. Entonces vamos a tener que se va a crear, como resultado de esto vamos a tener una copia exacta de la original. Para terminar con esto vamos a tener el último paso, que es la terminación. Aquí las hebras conductoras y rezagadas, como podemos observar aquí, se van a replicar de manera opuesta. Una en sentido 5', 3' y la otra en sentido 3', 5'. Y va a entrar en funcionamiento algo muy importante, la ADN polimerasa, que va a corregir algunos errores que se puedan encontrar en nuestra cadena ya sintetizada. Y como podemos observar, van a quedar una hebra conductora y una hebra rezagada, pero ya totalmente corregido estos procesos. Entonces, como resultado, vamos a tener dos hebras idénticas. A nivel de las procariotas, este proceso va a ser un poco diferente, porque vamos a tener primero que el ADN se va a llevar en disposición circular, como podemos observar. La doble hélice, que la forma se va a dividir de manera semiconservativa, recordemos que ya fue explicado anteriormente este proceso. Una hebra de cada molécula va a ser conservada, mientras que la otra va a ser sintetizada a partir de esta. Entonces, para que la replicación aquí pueda producirse, tiene que tomar lugar esta división. Entonces, vamos a tener la iniciación, en la cual una y solamente una definida secuencia de 245 pares de bases llamados OR y C, como podemos tener aquí la podemos observar, va a entrar en funcionamiento una proteína, la cual va a ser llamada ADN-ATP, la cual se va a encargar de aumentar a medida que la célula crece, es decir que esta va a controlar el comienzo de toda nuestra cadena. Aquí se va a enlazar una secuencia específica de 9 pares de bases y se va a producir una distorsión, como podemos observar aquí, que la distorsión va a darnos como resultado 13 pares de bases. La separación y creación de la burbuja va a permitir la entrada de algunos complejos proteicos, en este caso la ADN ligasa va a entrar, y van a rodear a nuestra hebra, como podemos observar aquí. Entonces luego se va a producir la liberación de esta enzima. Vamos a tener que la enzima primasa va a posicionarse sobre la hélice madre. Luego se agrega una enzima abrazadera, la cual va a tener un cargador de la abrazadera. Esta nos va a permitir que se abra el anillo por la acción del ATP y luego se va a cerrar. Entonces de esta manera aquí tenemos por ejemplo la enzima abrazadera con su cargador, que es este representado de color celeste. Vamos a tener que se va a abrir el anillo y luego se va a cerrar. Recordemos que en el anterior proceso teníamos el primer, aquí vamos a tener a la enzima abrazadera. Entonces va a abrir el anillo, luego se va a cerrar, esta va a ser liberada y va a entrar en funcionamiento la ADN polimerasa 3, que en este caso es esta de aquí, la cual va a ir añadiendo los nucleótidos a la cadena. El proceso de la elongación, vamos a tener que la adición de desoxirribonucleótidos en la cadena se va a dar, como les mencionaba anteriormente, aquí podemos observarla. Los segmentos de primer van siendo posicionados a medida que se va avanzando en la cadena, como podemos ver aquí, uno va de manera continua, el otro de manera discontinua, y se va a acoplar una proteína que se va a llamar SCB. Recordemos que también existía en el proceso anterior, la cual va a permitir que nuestra cadena no se enrolle, es decir, no se vuelva a juntar. La hebra discontinua debe dar la vuelta para que vayan en la misma dirección. Aquí podemos observar. Entonces vamos a tener que se puede proceder de manera coordinada en ambas hebras, una vez que ya se ha realizado esta distorsión. Y la ADN polimerasa 1 se va a encargar de corregir estos errores. Es decir, que va a eliminar el primer y lo va a sustituir por un ADN prolongado para que nuestra cadena sea totalmente completa. Entonces la ADN ligasa va a unir estos pequeños fragmentos entre sí, volviéndolos una hebra continua. El proceso de terminación, vamos a tener que este de aquí sucede en el sitio TER por una sustancia del terminador y que va a ser conocida como TUS. Aquí
vamos a tener el final de nuestra cadena, entonces no puede progresar la duplicación. Como cuadro comparativo vamos a tener las semejanzas y las diferencias entre las procariotas y las eucariotas. Primero que en ambos, como primera semejanza, vamos a tener que en ambos el ADN va a tener dos hebras conductoras y hebras rezagadas, en dirección 3,5 y el otro en 5,3. Ambas replicaciones, tanto en procariotas como eucariotas, se van a disponer de 3 fases: iniciación, elongación y terminación. Como tercer punto, en ambos tramos discontinuos, recordemos que a estos se los iban a denominar fragmentos de Okazaki. Como diferencias vamos a tener que en las procariotas el tamaño del ADN bacteriano va a ser de 1 milímetro, los fragmentos de Okazaki van a ser más grandes y el proceso va a durar minutos. En cambio, en las eucariotas el tamaño del ADN de un cromosoma eucariótico va a ser de 50 milímetros y los fragmentos de Okazaki van a ser mucho más pequeños, ya que van a estar conformados de 100 a 200 nucleótidos. En cambio, en las procariotas va a ser de 1000 nucleótidos. Y por el contrario, este proceso va a ser mucho más lento, es decir, que va a tardar horas. Como ABP de nuestro trabajo en sí en general, vamos a tener la esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ELA. Esta es una enfermedad del sistema nervioso, es decir, es una enfermedad neurológica, y la cual va avanzando de manera progresiva, que se va a encargar de destruir las células nerviosas y va a causar discapacidad. Como podemos observar en nuestra imagen, va a afectar el control de los músculos que la persona va a necesitar para moverse, para hablar, para comer e incluso para respirar. Esta enfermedad es una enfermedad incurable y a la larga se va a volver mortal para la persona que la padece. Los síntomas, como podemos observar aquí, va a ser la dificultad para caminar o para hacer sus actividades diarias. La persona constantemente va a sufrir caídas y tropiezos, va a presentar debilidad en los tobillos, en las rodillas, en las piernas. Como podemos ver aquí, también torpeza en sus manos. Aquí podemos observar la imagen. Balbuceo y dificultad para tragar. Por lo general estas personas van a presentar calambres musculares y dificultad para poder sostener su cabeza o mantenerse en una postura correcta como todos. El gen que produce esto va a ser SOD1. La enzima va a ser superóxido dismutasa. La función normal de esta enzima es la descomposición de moléculas de oxígeno tóxicas, denominadas radicales libres. La función anormal va a ser que va a cambiar los aminoácidos de la enzima alanina por valina, provocando la muerte de las neuronas motoras, ya que no va a estar correctamente formada nuestra cadena. Gracias, eso ha sido todo por la presentación.